Nadie nace sabiendo. Y si somos honestos, nadie la tiene tan clara como parece. Todos aprendemos todo el tiempo, aunque no seamos conscientes del trabajo, de los golpes, de los que nos rodean. Además, aunque a veces lo olvidemos, nadie llega solo y se aprende toda la vida. Esto es Aprendices. Historias reales, de personas reales que siguen aprendiendo, haciendo y creciendo. Igual que vos, igual que todos. Con apenas 23 años, entró al mundo de la tecnología y quedó atrapada. Juliana Corvo, una joven contadora, liderando en una industria dominada por ingenieros, encontró allí su verdadera pasión. Una mujer en un mundo de hombres. Gracias a su energía, visión y determinación, logró llegar a lo más alto. Pero incluso así, ¿por qué sintió el síndrome del impostor? Juli, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Ale, gracias por invitarme. Che, siempre me gusta empezar contando o preguntando a qué te dedicas. Si tuvieras que definir hoy qué haces y a qué te dedicas, ¿cómo te definís? Qué buena pregunta en este momento. Me gustaría responderte que me dedico a liderar empresas que se encuentran en un momento de crecimiento. ¿Y por qué decís qué buena pregunta en este momento? Después de 8 años de trabajar en Nearshore, justo acabamos de ser adquiridos por una empresa, así que estoy en un momento de transición de dejar de ser básicamente la CEO de la empresa, la gerente general, a pasar a una nueva empresa, cambiar de rol, y bueno, también cambian las reglas del juego, entonces es como un nuevo momento de descubrimiento y entender hacia dónde voy y cuál es el siguiente paso. ¿Vos qué estudiaste, Juli? Yo soy contadora. Uh-huh. La empresa Nearshore es de tecnología. Nosotros lo que hacemos es básicamente entregar servicios de tecnología desde Latinoamérica a Estados Unidos, más del 95% de Estados Unidos. Fui contadora durante máximo 1 año y medio, eso fue todo. Y como muchos contadores, descubrí que no era mi pasión. Así que salí como a buscar esta idea para emprender y en ese proceso contacté con los que habían sido los socios de una de las empresas que trabajé y ahí arrancamos como el camino del emprendedor. Está bien, ya vamos a ir más. Lo otro que te quiero preguntar es ¿cuántos años tenés? 33. 33, sí, perfecto. Estamos Y en 33. estuviste en el proceso de adquisición de una compañía que la compró una empresa francesa, ¿está bien? Estoniana, pero estuviste cerca. Estoniana, está bien. Y compró una empresa uruguaya, ¿no? Sí. Y para terminar esa composición del lugar, esa empresa uruguaya, ¿cuánta gente trabaja en esa empresa? Bien, en realidad es una empresa uruguaya que hoy estamos en 24 países de Latinoamérica y Uh-huh. somos 630 personas en este momento. Fuimos adquiridas hace un mes, más o menos. Es una empresa que este año proyecta facturar 49 millones de dólares, más o menos, como para dimensionar. Bien. ¿Y cómo llegaste a ser la gerente general de una empresa con 33 años? En un sector de tecnología, no siendo del rubro tecnología, siendo contadora. La realidad siempre es una combinación de factores. Creo que había, sin lugar a dudas, una gran parte de mí que sabía que quería tener su propia empresa, pasar por el rol de ser emprendedora y fui como generando esos espacios. Una gran cuota de suerte de haber encontrado las personas que me dieron la oportunidad, que vieron el potencial y después también la industria. Tuve mucha suerte en entrar en la industria de tecnología cuando tenía 23 años. La descubrí, es una industria que hace años que está en auge, que tiene mucho más para crecer y que también habilita digamos, a la gente joven a desarrollarse. Pero la historia corta es que empecé como contadora con ellos
eso ayudó mucho como a entender la empresa, a estar muy cerca de los socios, entender cómo pensaban, cómo tomaban decisiones, cómo se gestionaba la empresa. Al año y medio decidió irme y 7 meses más tarde volvemos a recontactar. Básicamente ellos tenían una idea para abrir una spin-off y me dijeron, che, Yu, en vez de irte por ahí y probar, venía a emprender con nosotros. Y la verdad que fue la mayor aventura de mi vida. ¿Y qué pensás que vieron en vos en ese momento cuando dijeron venía a emprender con nosotros? ¿O por qué pensás que lo hicieron? Qué fácil que estás hoy con las preguntas. No dije que iba a ser fácil, nunca te dije que iba a ser fácil. Si me preguntas a mí, y esa pregunta estaría buena hacérsela a ellos, creo que la energía. Tengo como dentro de mis cualidades principales el empuje. Tengo muchas ganas de hacerlo crecer, tengo muchas ganas de hacerlo pasar. Me enfoco mucho. También la formación de contadora te da como esta herramienta de ver el negocio desde otro lugar. Normalmente los CEOs de empresas de tecnología son ingenieros. El contador creo que con mi cabeza fue más desde lo numérico, con un foco muy centrado en vamos a definir métricas, seguir esas métricas, hacer pasar esos procesos. Y eso ayudó mucho en el objetivo de la escalabilidad. Y bueno, creo que también el hecho de haberlos conocido tan chica, haber trabajado con ellos, al día de hoy siento que de alguna forma pensamos muy parecido, digamos que me formé con ellos. Entonces también entiendo que eso fue una de las cosas que valoraron a la hora de elegirme. ¿Cuántas mujeres, no como vos porque sería muy simplista, pero cuántas mujeres hay es tan normal o es normal encontrar en la industria en posiciones como la tuya? No, es muy bajo. De hecho, en la industria el promedio es 28%. Nearshore en este momento está en un 35%, pero porque ponemos un esfuerzo muy fuerte para lograr estar. Y de todas formas, 35% sigue siendo bajo. Lo ideal sería ir a un equilibrio. En roles de liderazgo habría que mirarlo, pero los porcentajes deben estar por debajo del 5% seguro. Las veces que hemos hablado, siempre me decís, estoy de viaje o te encuentro estoy en San Francisco, estoy en Houston, estoy en Nueva York. ¿Viajás mucho? Cuando viajás, ¿qué tan normal es encontrar en esos viajes mujeres a los lugares a donde vas? No, es muy difícil, la verdad. No solamente eso, digo, en la historia del liderazgo de Nearshore me ha pasado estar en mesas con 16 personas, 16 varones, y ser la única mujer sentada en esa mesa. Esas cosas pasan. Cada vez se ven más mujeres, cada vez uno conoce más CEO mujeres de tecnología, y la verdad es que uno se da cuenta que somos pocas porque cuando conoce a una es como, che, contactemos, hablemos, sigamos esta relación. Todo el tiempo me preguntan, ¿qué consejo le darías a una mujer que quiere desarrollarse en esta industria? Para mí lo principal es encontrarse a alguien que ya lo haya hecho para cortar camino. Okay. Para entender qué desafíos sí tenés, pero también qué ventajas y qué oportunidades te da, y cómo básicamente que el enfoque sea en potenciar esas ventajas y esas oportunidades, y básicamente cómo mitigar las desventajas de ser la minoría. ¿Y la pasaste mal por eso? No, nunca. ¿Pero concientizabas cuando estabas en esas situaciones con esa minoría, ni que hablar, pero con alguna desventaja, con alguna incomodidad? Yo creo que lo más importante que me pasaba cuando estaba en la mesa con los 16 profesionales y todos hombres, me faltaba la visión de la mujer. Cuando uno quería hacer entender un punto, o mismo que algo que no te estás dando cuenta en ese momento, que cuando hay una composición mixta o por lo menos de más mujeres, se da enseguida la visión de la mujer, que en esos escenarios te das cuenta que no está. Y del otro lado, ¿cómo sentís que viven o vivimos los hombres esa presencia de la mujer? ¿Es incomoda, ilumina, inspira, nos deja fuera de hacer chistes más boludos que a veces hacemos? ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que depende mucho de cuál es la cultura de la empresa, de cuál también es la diversidad que manejan, pero la capacidad de adaptarse. Me ha pasado de todo. Me ha pasado de que sí, se siente que no están cómodos, sí, pero en la mayoría de los casos me ha pasado todo lo contrario. Che, qué bueno que Julie estás acá,
Constantemente escucha mi opinión. Me ha pasado muchas veces que cada vez que hablo es como que todos se callan y escuchan. Entonces, la verdad, depende mucho de las personas que estén en esa mesa. No es menor, me preguntabas por mi historia. Nearshore surge como una spin-off, ¿sí? Y estos mismos socios en un momento tienen 4 empresas, ¿tá? Una que es Nearshore y 3 más. En un momento deciden integrarlas todas en una, ¿sí? Y a la persona que deciden que quieren que siga liderando eso, me eligen a mí. Y tenían otros 3 CEOs, varones, algunos más grandes, otros un poquito más grandes que yo, otros. Entonces, la realidad es que eso para mí es un gran indicador de no estoy valorando acá para tomar esta decisión si sos joven, si sos mujer, o si venís del palo de contabilidad y no de tecnología. Pero si sos insider o no. Exacto, estoy realmente valorando quién considero que es la persona más adecuada para lograr el objetivo que tenemos con la empresa en este momento. Esa mesa nunca no va a escuchar tu palabra. Claro, esas son las mesas más de diálogo interno, más de laburo. El rol del CEO en una empresa de tecnología y más que quiere expandirse es mucho de venta, ¿no? O sea, vos salís haces viajes para vender y tal. El ser mujer en esas partes o eso, te sentís incómoda ahí, el que te está comprando, y mirá, viene Julie, joven, linda, qué sé yo, esa parte sentís que juega. ¿Entendés? O sea, si se malusa, eso es lo que quiero entender. Bueno, a ver, en el mundo puede pasar cualquier cosa y todos podemos ser muy distintos y yo creo que siempre va a haber personas que pueden llevar una conversación, siempre, en cualquier escenario, le puede pasar a un hombre o a una mujer que vaya a una conversación y que se entienda que hay una mala, no están con las mismas intenciones, en esa reunión. Tan difusas, digamos, están en otra sintonía. Siempre puede pasar. Yo creo que también uno aprende a cómo saber sobrellevar esas situaciones y también a cómo evitarlas. Lecciones aprendidas, por ejemplo, con alguien que conocía por primera vez, decidía no ir en un evento después de las 6 de la tarde, porque ya capaz que el horario tenía alguna incidencia, o mismo una cena que demoraba 2-3 horas versus un café que uno podía cortar más fácil. Entonces, uno aprende a tomar determinadas medidas que lo ayudan a evitar momentos incómodos. Yo creo que todos los tenemos, de nuevo, no son solamente las mujeres, sino que a los hombres también les debe pasar. Y bueno, pero sí me ha pasado. Recibiste muchos premios últimamente, ¿no? Por esto de que sos joven, que sos mujer, que estás en una empresa de tecnología. ¿Cómo convivís con eso, con los premios que te dan, con las cocardas, con salir en tapa de una revista, de un diario? Estuviste en la lista de los 5 líderes más influyentes de Uruguay, ¿no? Al nivel de otros líderes, como yo que sé, por ejemplo, Carlos Lecueder, que es una persona que tiene años, vos con 32, estás en ese mismo ranking, jugando ese partido en grandes ligas. ¿Cómo vivís eso? Difícil. ¿Por qué difícil? A ver, te cuento la historia. La primera vez que divino Antonio La Rosa me hizo una... Antonio La Ronda del País. La Ronda, claro, del País, sí, me perfecto. hizo una entrevista en El País. La primera vez que salí, de verdad, el siguiente día me quería meter abajo de la cama y no salir en todo el día. Estaba toda mi familia, mis amigos, la gente de trabajo, y dicen, che, Juli, qué buena la nota, la compartían, me llegaban notificaciones, yo no quería ni agarrar el celular. Fue como, hay algo ahí que viene asociado con el síndrome del impostor, hay algo ahí que también uno siente como presión de decir, esto ya excede y hay que mantenerlo, ¿no? Y después temas personales de cada uno de nosotros que también influyen. Las historias de cada uno que lo juegan, digamos. Exactamente. Me pasó una segunda vez. Pero pará, esa primera vez, lejos de ser algo que lo viviste como lindo, qué bueno, coso, fue algo, realmente lo viste mal. Lo viví mal, sí, lo viví mal. Okay. No fue una linda experiencia. Desde el punto de vista del sentimiento personal, ¿sí? Se sintió como mucha presión. Claro, divino lo que genera para la empresa, sí. Divino lo que genera los medios, pero vos lo viviste como muy mal. Sí, sí. Bien. ¿Segunda vez? Segunda vez, otra vez, una nota en El País, muy buena. Había sido en conjunto con otras personas profesionales de alto calibre. La verdad, increíble poder estar en esa nota. Y de nuevo, el mismo sentimiento.
Entonces, 2 días después tengo terapia. La verdad que hace ya 8 años que voy a terapia. Y le digo, Lil se llama. Lil, no, necesitamos solucionar esto, porque no puede ser que cada vez que me pase este reconocimiento, yo no pueda con el reconocimiento. No lo quiero tampoco disfrutar, pero por lo menos no quiero estar pasándola mal. Claro. Bueno, sobre todo porque algo que es de una buena noticia, porque no es que estás queriendo disfrutar algo malo, estás queriendo disfrutar algo que per se es bueno, digamos. Y que no solamente la nota es buena, sino que la gente está contenta, celebra contigo, quiere celebrarlo contigo y vos en realidad en ese momento no podés. Entonces empezamos y obviamente que dura varias sesiones y lo empezás a desentrañar y demás, y ahí descubrimos, ¿no? Creo que te conté alguna vez, yo tengo algunos temas familiares, mi papá me abandonó cuando era chica, entonces dijimos, acá estamos dando con esto. Resolví temas personales que la verdad uno... esto es interesante también, yo creo que a veces a uno lo ven por lo que se ve afuera como una persona infalible o capaz de solucionar todo, o que no tiene errores, y es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que todos los humanos tenemos partes que somos muy fuertes y partes donde somos débiles, y eso es un equilibrio. Claro, obvio. Entonces yo tenía que encarar determinadas conversaciones que no estaba pudiendo. Y básicamente como que me animé. Fue como, ya está. Esto ya escaló demasiado y no me está permitiendo avanzar ni tampoco disfrutar de lo que me está pasando. Así que con mucho miedo pasé por ese proceso, y cuando sale la tercera nota, que pasó hace poquito con la adquisición, honestamente la disfruté un montón. Bien, o sea que hiciste como un proceso. Sí. Y te iba a preguntar esto, hablaste de la terapia y de Lil, tu terapeuta. ¿Le das importancia a eso en tu vida personal? Muchísima. Yo creo que fue un antes y un después. ¿Y qué tanto invitas invitas en el sentido de qué tanta bola le das en tus equipos a esta dimensión, digamos, a que cuiden esta dimensión? Porque a veces también el mundo de la tecnología, creo que en todos, pero en el mundo de la tecnología, esta vorágine de crecimiento, de más, de viajar, es como que vas descuidando cosas que, como vos decís, son importantes. ¿Qué tanta conciencia pensás que hay en tu equipo y en la industria de eso, digamos? Yo creo que cada vez hay más conciencia. A ver, la primera vez que le dije a mi mamá que iba a ir al psicólogo, me dijo, estás loca. Yo, ¿por qué vas a ir al psicólogo? Como, no tienes ningún problema, ¿no? La respuesta típica fácil. De los papás, sí. Y al día de hoy, todo lo contrario. Al día de hoy me llama y me dice, che, ¿fuiste al psicólogo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué? Pasó por un momento. Tipo la serie, contame. Sí. O mismo, che, ¿hace cuánto que no fuiste con Lil, no? Como ya... Te noto medio rara esta semana, sí, Juli. Sí. No, yo creo que cada vez sí las personas se están poniendo... No es solamente la terapia, el psicoanálisis en este caso, sino el conectar con uno mismo, como más la parte espiritual, y que no sea solamente un desarrollo profesional que no mira para otro lado, sino como de tomar el tiempo de parar, de pensar. Yo tengo 3 o 4 libros que siempre recomiendo leer a mi equipo, que van súper asociados con, más que nada, la parte de conectar, y hay uno que se llama The Gap and the Gain, que es como, buenísimo. ¿Sí lo conoces? Sí. No va todo por lo que logramos, ¿no? Sino también va para mirar para atrás, no estar siempre pensando para adelante. En fin, yo creo que está cambiando mucho, principalmente las generaciones más jóvenes, pero también las generaciones más adultas están más flexibles y entienden más. En la industria de tecnología se habla mucho la sobreprotección que hubo en este último tiempo en cuanto a los colaboradores, o a esto de tratar de como esta escasez de mano de obra, por decirlo de alguna manera, generó que la industria sobrepagara y diera beneficios a veces extraordinarios o atípicos para lo que es una empresa, y que eso como que malcrió de alguna manera a los trabajadores del sector. ¿Cómo se vive eso de adentro, digamos? Primero que nada, estoy de acuerdo. Yo creo que como todo negocio y como todo funciona en la economía, es oferta y demanda. Y la verdad es que tuvimos muchos años donde contratar personal nuevo era muy difícil, era realmente una competencia. Después de la pandemia eso se intensificó mucho.
Estados Unidos contrató mucho directamente en Latinoamérica, generando que las personas cambiaran de trabajo por literal $50 de diferencia. Era realmente, era agresivo. En ese momento creo que fue un momento donde, el único momento donde me acostaba preocupada de decir, bueno, ¿para dónde va a ir la industria? Porque no es sostenido. Por lo menos una empresa de servicios, el equipo necesita mantenerlo, es clave. Sí, había niveles de rotación tipo insólitos. Altísimos. Y más con el trabajo remoto, eso solamente se hace peor porque se vuelve más difícil lograr la conexión con la persona que hace que no se vaya. Así que sí, yo creo que durante mucho tiempo pasó, ahora está cambiando, lentamente, no es un cambio abrupto, pero sí se empieza a sentir. No creo que estemos, me incluyo, mal enseñados. Creo que supimos aprovechar las ventajas del momento y ahora nos estamos adaptando a la nueva realidad. Te lo preguntaba esto, y no era porque sí la pregunta, tenía que ver más con cómo también, como líderes, o vos en tu caso como líder, sentís que en algún momento sobreprotegés o malcriás a la gente que trabaja, y cómo esto de la concepción de la fragilidad, esto del libro del el gap, digamos, ¿no? Decir, de lo que falta y esa sensación de escasez para lograr cosas y el esfuerzo que hay que hacer para algunas cosas. Hay generaciones de la industria de IT que se acostumbraron a vivir entre algodones, digamos, y hoy a veces pasa, me encuentro con algunos colegas de la industria que les cuesta mucho tener conversaciones y contratar gente porque sienten que les piden cosas irrisorias a veces, ¿no? Entonces, esta cuestión de cuidar a los colaboradores versus malcriarlos, y lo que vos decías de la fragilidad y de la toma de conciencia del cuidado personal. Sí, la realidad, a ver, yo creo que nosotros en la industria de la tecnología es una industria bastante distinta a lo que son la mayoría de las industrias. De hecho, me pasa constantemente. Mi papá también es empresario, o sea, la pareja de mi mamá. Y en realidad me mira, hablamos todos los domingos nos sentamos a tomar un café, estamos comiendo y es como, ¿vos estás loca? ¿Cómo que tratas a la gente así? ¿Cómo le das tanto beneficio? ¿Cómo escuchás tanto? ¿Cómo pones tanto foco? Pero la realidad es que independientemente de que la demanda sea más alta o más baja, eso hace que la gente se ponga la camiseta de tu empresa. Que el equipo sienta que pones sus necesidades en el medio y que no es un empleado más, es realmente Lucía, es Carolina, y me importa como persona primero y después como profesional. Creo que ahí hace bastante el cambio para lo que ellos después están dispuestos a entregar. Siempre digo lo mismo porque nos pasa que por mantener esta concepción de empresa que nos da una ventaja competitiva definitivamente frente a un montón de competidores, después también se enojan mucho cuando las cosas no salen o cuando no salen como ellos, cuando una decisión se toma y ellos no están de acuerdo con esa decisión. Entonces yo siempre intento decir como, che, este enojo que estás manejando es porque realmente te sentís parte, ¿no? Y ahí como calmar. Yo creo que ese es más el contrapeso que los algodones. Tenés súper naturalizado un montón de cosas, desde lo que dijiste recién de tu papá, por ejemplo, y desde cómo vivís tu vida personal, profesional. ¿Qué tanto relegaste de tu vida personal en estos últimos 10 años de crecimiento expansivo de la empresa? Yo tuve la suerte de conocer la empresa hace no tanto, con 60, 80 personas, y hoy me decías que son 600. 630, está. Eso trae, todo crecimiento trae estrés asociado. ¿Tu estrés, tu vida personal, qué tanto se sacrificó? Sí, tuvo un costo. Y tuvo distintas etapas. Al principio, cuando creamos la empresa y la fuimos armando y fue creciendo orgánicamente, estaba bastante equilibrado. Esos fueron los primeros 5 años. Siempre es un trabajo demandante. Los viajes, me paso 4 meses al año afuera. Y cuando uno está de viaje por trabajo, son 20 horas la jornada laboral. Pero igual siempre lograba el equilibrio que por lo menos necesitaba. Después de que decidimos integrar estas 4 empresas, pasamos de un día para el otro de ser 300 personas a ser 550. Entonces, realmente me cambió mucho el rol. Me cambió el rol
no solamente por el tamaño de la empresa, sino porque la empresa hacía una cosa y de repente no hacía más eso, sino que hacía otro. Tenía una cultura y de repente ya no era más esa cultura, era otra. Y además había 250 personas que, si bien me conocían, todavía no me validaban como líder. Y son personas profesionales que para ganarte esa confianza tenés que demostrarles, ¿no? Y tenés que decir y después cumplir. Y para eso lleva tiempo. Entonces, creo que esos 2 últimos años, realmente ahí sí se me fue de control el balance de la vida-trabajo. Y que ese que se te fue de control, ¿qué veía una persona que te veía con ese fuera de control? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quieres decir cuando se te fue de control? Bueno, los síntomas más claros eran que era muy difícil desconectar. Estaba constantemente pensando, por más de que no estuviera trabajando específicamente. No estaba presente, me podía juntar con amigos y podía estar acá y vos me podías estar contando de tu vida. Yo te escuchaba, pero no lograba estar presente, no lograba darte un buen consejo. Mi cabeza estaba en otro lado. Con mucho ruido mental, digamos. Mucho ruido mental. Siempre el sentimiento de la estoy corriendo de atrás constantemente, ¿no? Como arrancás el día y ya tenés muchos debes. Y el nunca sentir que uno llega por lo menos a un lugar de equilibrio. Y también obviamente presiones, porque el cambio genera inseguridades para todos, entonces también hay un proceso de validación de decir, bueno, sí soy la persona, no solamente para los demás, sino para mí, sí soy la persona que puede llevar a Nearshore a ese siguiente nivel, ¿no? Entonces, como que todos esos factores juntos hicieron que durante ese tiempo se desequilibrara. Venía ya hace un par de meses trabajando para realmente me importa que eso no pase. Considero que en ese estado es insostenible en el largo plazo. Así que si realmente lo quiero hacer, que lo quiero hacer, necesitaba encontrar un mejor balance. Y esto, quiero seguir como profundizando en esto porque me parece que es súper relevante el hecho, pensando en gente que te pueda escuchar tu historia. ¿Pensás que una persona en otras condiciones, yo qué sé, no sé, siendo, por ejemplo, mamá, ¿no? Que se habla mucho de esto de mamá o papá, o teniendo familia, o teniendo más responsabilidades, o responsabilidades adicionales, tener que cuidar a una persona o lo que sea, ¿lo podría haber hecho? ¿Sentís que hubiera sido posible si no? Porque también se habla mucho de esto y del rol de la mujer, de la desventaja que está la mujer sanamente en estas cuestiones de que tiene que ser mamá, tiene que cumplir con algunas obligaciones. Vos viste un proceso súper tenso y lo pudiste lograr. Es como esa tensión, es real, o sea, es realmente así. Yo creo que se puede, ¿tá? Es súper importante ser capaz de definir límites. Es súper importante ser capaz de definir límites. ¿Límites, por ejemplo, de horarios decís? Límites, ¿o de qué? Límites de horario y límites de esto puedo y con esto no puedo. Creo que ese es el Como que no pasa nada si no puedo. Exactamente. Llega un momento que básicamente no se puede con todo, porque el día tiene una cantidad de horas limitada, independientemente que seas mamá o no seas mamá. Si sos mamá, simplemente que en vez Digo mamá porque es el rol principal que uno le asocia a la responsabilidad como más grande que se asocia a la mujer, pero digo amigas, digo familia, ser hija, ser buena hermana, poder ir al gimnasio, poder, no sé, cargar con todas las cosas que uno hace y estar en un proceso de expansión y de venta de una compañía. Se puede, conozco un montón de casos de éxito, de que se puede, las veo ser exitosas. Acá. Bueno, sí, pero muchos casos, de todo, ¿no? De ser mamá, de ser hija, de ser prima, de poder dedicarte al arte, o sea, lo que vos quieras, sí se puede. Es cuestión, de nuevo, yo creo que lo que sí pasa con la mujer es que nosotras tenemos como una concepción de que podemos con todo y de que nunca fallamos y de que sí, vos dámelo a mí, que yo lo agarro. Eso es, creo que lo más difícil que la mujer tiene que destrancar para poder hacerlo y combinar una vida personal plena con una carrera profesional creciendo en estos roles. Esto no lo voy a hacer, ¿no? Los nos. Sí, la verdad, podría hacerlo, tengo la capacidad de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Eso es súper difícil para la mujer. ¿Y te da culpa decir que no? Mucha. Sí, mucha. Sí. ¿Y cómo lidias con eso? Y bueno, yo creo que en mi caso, la forma que lo aprendí fue básicamente habiendo dicho que sí en momentos donde tendría que haber dicho que no y después pagando las consecuencias. Con golpes. Y sí, a golpes. Pero bueno, no siento que tampoco caería de nuevo en esas dinámicas.
Hablamos poco del proceso de venta y no es el foco de la charla, pero sí me interesa mucho esto porque me ha tocado ser testigo del proceso de venta. No sos la típica CEO que uno piensa encontrar en una empresa cuando viene a negociar una empresa grande que los compra. A ver, vamos a entrenar con la gerente general y apareces vos. Y no lo digo mal, sino lo digo como justamente siendo quien sos. ¿Eso te pasó también en la negociación? ¿Fue un issue, digamos, de la negociación, de la charla? ¿Estuvo arriba de la mesa? ¿Pasó algo? ¿Te dijeron, che, Juli, te acompañamos porque vos sola no? No, ni de ningún lado, ni de los socios anteriores de Nearsure, ni del lado de la nueva empresa. Realmente todo lo contrario. Siento que las oportunidades que me abren y el espacio que me dan para dar mi opinión, para la charla, para tomar decisiones, es mucho más alto de lo que esperé que fuera en función de charlas que he tenido con otras empresas, de que son adquiridos también, ¿no? Y la verdad que siento como un espacio de co-creación que parece, por lo menos, muy fuera de lo normal. Tuviste, como decías vos, 10 años o 9 años, ¿no? De los 23 hasta los 33, digamos, de una vida profesional súper activa. Decís, toca parar ahora para reinventarse para adelante. ¿En qué momento estás actualmente? Es un momento lindo. A mí me pasó que soy una persona que va muy orientada a objetivos. Entonces, primero, y esto seguro va a resonar con mucha gente, primero fue como, bueno, tengo que terminar la facultad, me voy de viaje, tengo que, ¿no? Ahora hacer mi propia empresa, vender. Entonces, siempre con un objetivo adelante. Todos los tengo que, digamos. Claro, ¿no? Y el objetivo, de nuevo, como, bueno, esto se tiene que hacer en determinada cantidad de tiempo. Estoy en un momento de que estoy peleando contra mis demonios e intentando no ponerme un próximo objetivo. Sino como aprender a vivir sin ok. En algún momento va a volver a aparecer un objetivo porque es así, pero como también aprender a existir y ser feliz y tener esos sentimientos de realización sin tener claro, bueno, y ahora qué es lo siguiente que tengo que lograr, ¿no? Y que realmente conecte con que el valor viene por otro lado. ¿Qué es lo que más aprendiste en estos últimos 10 años? Si tuvieras que decir, mira, mi top 3 de aprendizajes o los que te vengan rápido a la cabeza. Mira, hay algunos que son bien fáciles. Creo que el primero es cuando estás enfrente a un problema que te parece súper grave y no sabes cómo lo vas a abordar, pensá que en 6 meses ese problema va a ser chiquito y vas a tener otro problema 10 veces peor. Y lo vas a poder encarar. Y entonces, eso te permite como poner la perspectiva de dónde está el problema y cómo atacarlo. Y el otro gran consejo que en mi caso fue súper bueno fue que fuimos decidiendo poner personas en roles que sabían mucho más de ese rol que lo que sabía yo o cualquiera de las personas. Eso muchas veces implicaba que esas personas ganaban más sueldos que cualquier otra persona de la empresa. Pero la verdad que eso también ayudó a cortar un montón de caminos. Como no ser la persona que sabe más en la mesa, clave. Eso está bueno porque muchas veces es como un consejo de libro, que entonces que lo diga alguien que lo vivió en carne propia está buenísimo y vale el doble. Clave, yo creo que hay algo que yo tenía, que no tenía el resto, por más que supiera un montón, que era que al haber empezado la empresa del momento cero, conocía cada rincón de esa empresa, conocía cada proceso, conocía cada... me había tocado reclutar, armar la página web, vender ¿no? Todo. Entonces, eso sí no lo va a poder poner nadie, eso siempre vas a ser vos la persona que lo va a poner. Pero si empezás en la mesa a poner gente que realmente sabe y perdés ese miedo... y te animás a hacer esa jugada, porque muchas veces también es un riesgo contratar a alguien con esos sueldos y ir para adelante. Empezás a crecer súper rápido y empezás a notar el cambio. Juli, te agradezco, ojalá que tomes cumplido el final, pero un placer la charla, disfrutá de lo que lograste y gracias por la ternura y la sinceridad con la que contás todo que te caracteriza y creo que es un valor enorme que tenés para adelante. Gracias a ti, Ale. La verdad que un placer estar acá y un placer esta charla. Buenas, muchas gracias.